Les agradezco a todos, bienvenidos Sebastián y bienvenidos a todos a este masterclass de Cloud Pack for Data. Vale, muchísimas gracias, Felipe. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión correspondiente del día de hoy. Realmente hoy vamos a adentrarnos un poco en todo lo que tiene que ver con este tema de la data, cómo es la administración, cómo yo dentro de mi empresa o a nivel de mi infraestructura puedo administrar mi data, que ahorita pues es un tema importante en lo cual eh, tenemos que ahondar a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque como conocemos y efectivamente nos hemos dado cuenta, los datos es lo más importante de una compañía. Los datos nos permite poder interactuar tanto con nuestros clientes como también interactuar con proveedores y demás. Y pues realmente la data hace que la información que yo tenga, obtenga y cómo le dé el uso correspondiente a esa información, pues eso me representa obviamente en costos a nivel empresarial. Entonces, la idea es, el día de hoy les voy a mostrar Cloudpath for Data, que es una herramienta que me permite poder administrar esa data de manera eficiente, poder crear catálogos, poder transformar esa data a conveniencia a las necesidades de mi empresa y asimismo yo poderla usar para poder mejorar los procesos internos que yo tengo y asimismo pues también eh, tener pues mejorar los servicios hacia los clientes finales, que realmente eso es lo que nos interesa puntualmente. Bien, entonces el orden de la sesión del día de hoy es conocer un poco qué es Cloudpath for Data, cuáles son los componentes respectivos, qué casos de uso podemos tener, por qué Cloudpath for Data y no otras herramientas que tenemos, o sea, cuál es su valor agregado, qué tienen que ver los microservicios con Cloudpath for Data puntualmente, eh, conocer un poco más de la familia de Cloudpath for Data, Cloudpath for Data y Kubernetes, qué relación tienen y por qué se da. Vamos también a hacer una sesión de cajos con las preguntas muy sencillas. Tomamos un break de 10 minuticos y a lo último, pues les comento un poco y nos adentramos un poco a lo que tiene que ver el DataOps, que es como el DevOps, pero hacia la data correspondiente. Bien, y en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es, como dice la frase comúnmente, el que no conoce su historia, pues realmente no sabe cómo ahondar o cómo mejorar en los procesos internamente. Y a esto nos vamos a entrar en de dónde parte Cloudpath for Data y cuáles son sus componentes que hacen que sea una herramienta única a nivel de mercado y cómo la podemos utilizar a nivel empresarial. Entonces, tenemos que empezar obviamente con la adquisición de Red Hat, perdón, de IBM con Red Hat. Ya todos conocemos obviamente que IBM pues hizo una alianza estratégica muy fuerte con Red Hat. Se unieron estos dos pilares fundamentales a nivel de infraestructura y a nivel de manejo de datos y demás, como lo son IBM y Red Hat, en los cuales combinando todos los servicios que ofrece puntualmente cada uno, pues se empezaron a lograr bastantes integraciones, soluciones puntualmente de tecnología, el cual permite pues que nuestros servicios o los servicios que nosotros le podamos ofrecer a los clientes finales, nosotros como proveedores de tecnología o incluso en nuestra propia empresa, nosotros que somos la parte de TI, que tenemos que ir buscando día a día el mejoramiento continuo de las tecnologías que se están implementando, pues esto partiendo desde ahí ya podemos entender que vamos a tener una herramienta bastante robusta y con soporte, porque algo que garantice de estos dos grandes
proveedores a nivel de tecnología es el soporte. Y ahí es donde tenemos que entrar a mirar de lo que yo implemente en mi empresa o de las implementaciones que yo le puedo ofrecer a mis clientes, cuál es el soporte que yo le puedo dar. Y esto se ve muy a menudo porque a veces a nuestros clientes le ofrecemos una herramienta, puede ser muy económica, incluso puede ser que el manejo sea el adecuado, pero el soporte a nivel de datos, ¿dónde se encuentra? ¿Quién me respalda esa seguridad de mis datos, la alta disponibilidad, el 99,9% de esa disponibilidad? Eso es bastante, eso hay que tenerlo en cuenta normalmente cuando se ofrece ese tipo de servicios. Y partiendo en eso, entonces, estos dos grandes pilares empezaron a hacer una exploración continua referente a qué servicios podían ofrecer a nivel de nubes. Tenemos entendido de nubes como nubes híbridas y ellos empezaron a ahondar en las tecnologías correspondientes a nivel de la inteligencia artificial. Y aquí empezamos a ahondar puntualmente en el tema de la inteligencia artificial como un concepto en donde yo lo que hago es empezar a implementar procesos a nivel de automatización de procesos puntualmente basados en inteligencia artificial. Entonces, yo ya no voy a tener a mis 50, 60 ingenieros en mi oficina creando procesos, quitándole de pronto la oportunidad de que ellos aprendan otros procesos o mejoren en sus capacidades de conocimientos, sino que yo con la inteligencia artificial a nivel de robots, implementaciones, otras herramientas que utilizan por debajo una variedad de sintaxis que me permiten mejorar estos procesos, pues esto me va a permitir que yo crezca como empresa. Y asimismo, pues de igual manera, cuando yo bajo esa carga laboral puntualmente a nivel de asignación de mis recursos, pues obviamente mi costo disminuye y aumento la fiabilidad hacia mis clientes puntualmente pues de los servicios que ofrezco. Ya sean que sean nubes públicas, nubes privadas, arquitecturas en on-premise que puntualmente podemos tener, vamos a seguir viendo la tendencia de que esto se va a ir aumentando año tras año. Entonces, ahí podemos entrar a analizar que independientemente de la solución donde tengamos la data, sea en una nube pública, privada o localmente donde lo tengamos, a nivel de tecnología nosotros siempre vamos a ir aumentando o siempre nos va a ir solicitando actualizar y obviamente tener mayores recursos. ¿Qué le ofrezco yo a mi cliente a diferencia de otros proveedores? ¿O qué le ofrezco yo como personal de TI a mi empresa donde pues obviamente yo soy el administrador? Pues esos recursos pertinentes en donde yo puedo expandir esos recursos para que obviamente mi data siempre esté disponible y la seguridad sea la más óptima, tenga yo un resguardo a nivel de backup y pueda pues obviamente tener todos estos conceptos de inteligencia artificial de la data para el mejoramiento continuo y demás. Y aquí empezamos a entrar y nos empezamos a preguntar, ok, ya sabemos que IBM desde hace muchísimo tiempo ha empezado a manejar este tipo de servicios, pero ¿qué tiene que ver Red Hat ahí? Y ahí yo les comento, Red Hat tiene que ver ahí, ¿por qué? Porque su producto base y ahorita de pronto ustedes si no lo tienen en su radar, actualmente Red Hat, su producto estrella es OpenShift. ¿Por qué? Porque ahorita todo se está llevando a microservicios. Así que OpenShift es la herramienta en la cual nosotros vamos a poder implementar esos microservicios y a nivel de data también OpenShift empieza a hacer esa administración junto con IBM para poder administrar esos servicios. ¿Qué es lo que pasa?
Yo puedo tener una plataforma en donde yo puedo empezar a analizar la data, pero esa plataforma tengo que tener que sea disponible, que no me consuma recursos, que siempre se mantenga de la mejor manera, pues a nivel de actualizaciones y demás. ¿Quién me permite hacer eso? OpenShift. OpenShift, como lo conocemos, tenemos varias implementaciones de OpenShift, pero dentro de OpenShift a nivel de IBM es de una manera un poco más robusta, va a permitir poder empezar a hacer dicha administración correspondiente a nivel de los microservicios de manera mucho más amigable al usuario y demás. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando anteriormente? Yo tenía que tener el súper especialista de Red Hat o de cualquier otra tecnología. Pero esa persona se me incapacitaba o no estaba disponible, pues realmente, ¿qué pasaba? Mi servicio se caía o no había quien le diera soporte. Con esta alianza, lo que estamos garantizando es que siempre esté la disponibilidad correspondiente y al ser más amigable la administración, pues cualquier persona que esté en el mundo de TI puede hacerlo. Así que las personas que, por ejemplo, están el día de hoy pueden empezar a implementar esas herramientas de inteligencia artificial junto con IBM y Red Hat, obviamente, como soporte para que puedan empezar a implementar esa. Y entonces aquí empezamos a adentrarnos un poco para conocer un poco de qué se trata de Cloud for Data, cuáles son sus beneficios y demás. Tenemos que empezar a ahondar en lo que llamamos comúnmente la escalera de la inteligencia artificial. La escalera de la inteligencia artificial lo que a mí me va a permitir es conocer cómo yo puedo aplicar las mejores prácticas políticas y demás frente a la data que yo tengo y cómo llevar a cabo la meta de poder administrar esa data puntualmente que yo tengo. ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo llevar a cabo esa finalidad de poder administrar mis datos? Pues como lo vemos en la presentación, tenemos lo que es la parte del collect, donde realmente lo que hacemos puntualmente es recolectar la información de la data a nivel empresarial, ya sea de nuestros clientes o propia. Y ahí entonces empezamos a preguntarnos o empezamos a clasificar cómo se encuentra nuestra data. Y nuestra data se encuentra en una nube, dicha nube es privada, es pública. Mi infraestructura, si no es nube, es on-premise. ¿Cómo yo puedo, basado en el tipo de data que yo tengo y digamos donde yo la estoy resguardando, cómo yo puedo implementar las mejores prácticas para poder mejorar esa organización o la mejor utilización de los datos que yo tengo internamente? Y también podemos empezar a verificar si es una data estructurada o no es estructurada. ¿Y a qué se refiere con data estructurada o no estructurada? A veces nosotros tenemos datos puntuales que manejamos en nuestras bases de datos y demás, a nivel de aplicaciones y demás, pero a veces es muy desorganizado y a veces la respuesta que obtenemos es muy lenta o no se encuentra fácilmente. Tener una data estructurada me va a permitir que mis servicios, mis aplicaciones que dependen de esa data o la data que yo le estoy proveyendo o que le estoy resguardando a mi cliente esté de una manera más accesible puntualmente hacia lo que se tiene presupuestado. Y esto, al mejorar este tema a nivel de servicios, pues obviamente mis clientes van a estar muchísimo más contentos. La manera en que IBM acota este tema realmente me va a permitir mejorar puntualmente cómo yo puedo administrar esa data. Entonces, encontramos que en el primer escalón tenemos la manera de recolectar esa data para poderla clasificar y efectivamente mirar cómo yo puedo manejarla. Puntualmente directamente sobre ese primer escalón que
recopilar dicha información, podemos empezar a verificar qué propósito tiene esa información. El propósito de pronto de la información es tipo OLAP o tipo LTP. Cuando entendemos que OLAP realmente pues es la data utilizada a nivel de inteligencia de negocios y cuyo objetivo pues realmente es agilizar la consulta de grandes datos puntualmente que yo tenga pues en mi administración. Y todo esto radica puntualmente en lo que conocemos actualmente como Big Data, ¿no? Big Data, que es el concepto de la administración de los grandes datos y cómo yo utilizo esos datos para poder yo interactuar con mis clientes y demás. Lo vemos muy puntualmente en Facebook y las redes sociales. A veces nos preguntamos el por qué buscamos ciertos servicios, cierto accesorio que nosotros utilizamos y en nuestras redes sociales nos aparece pues toda la publicidad de lo que nosotros buscamos y ahí es donde está la administración de la Big Data, de cómo yo tomo la información puntualmente que tienen mis usuarios, la recopilo y la uso obviamente para generar más servicios o más disponibilidad de lo que se tiene. Bien, como segunda medida tenemos la parte de la organización de la data. Realmente esa organización pues es emplear todas las prácticas de gobierno de la información correspondiente para yo poder organizar dichas funcionalidades de la data, verificar si la información que yo tengo es correcta o no es correcta, si la información que yo tengo está protegida o no está protegida, y asimismo si esa información está gobernada o no gobernada. Y entendemos por el concepto de gobierno como la administración puntualmente de los datos que tenemos en nuestra infraestructura. Todo este tema, cuando nosotros empezamos a organizar dicha información, pues, ¿qué es lo que me va a permitir? Tener confianza en los datos que estoy administrando. Como tercer pilar tenemos el análisis correspondiente, en donde en la etapa del análisis a nivel de inteligencia artificial, yo lo que hago es implementar o aplicar distintas estrategias de analítica. Por ejemplo, tenemos la analítica descriptiva, la analítica predictiva y, digamos, la analítica prescriptiva. Entonces, entendemos como la analítica descriptiva, en donde empezamos a ahondar a nivel de análisis qué es lo que pasa en nuestra compañía internamente con esa data. ¿Qué pasa con esa data? ¿Cómo se está comportando? ¿Y qué beneficios y de pronto qué problemas me esté causando dicha data? Cuando empleamos una analítica predictiva, lo que empezamos a hacer es emplear o empezar a implementar modelos, por ejemplo, modelos de Machine Learning, para saber qué va a pasar con esa data a futuro. Entonces, con modelos de Machine Learning, yo lo que puedo hacer es tomar mi data correspondiente y a futuro, a nivel de estadísticas, en un mes, 2 meses, poder empezar a ahondar y decir, ok, mis datos se van a comportar de esta manera y ya basándome en esa predicción, yo puedo empezar a ahondar a nivel de infraestructura si lo que tengo es lo adecuado o no es lo adecuado. Y empezar a andar principalmente en los posibles escenarios de comportamiento puntualmente que vaya a tener mis datos. ¿Cuál es el objetivo realmente de todo de esta parte del análisis y el proceso del análisis? Pues escoger la mejor alternativa para que me ayude a solucionar el problema que yo estoy teniendo o la dificultad que yo estoy teniendo a nivel de la necesidad del cliente que se esté presentando. Entonces, ahí es muy importante tener ese tema. Y por último, pues vamos a tener el tema de Infuse, que realmente pues es ya teniendo esos 3 pilares que anteriormente estábamos revisando, convertir los modelos de Machine Learning de la data que estamos recopilando en microservicios que pueden ser industrializados y virtualizados. Cuando ya empezamos a hablar de cómo yo puedo implementar esos modelos de Machine Learning a nivel de microservicios, ahí ya entra OpenShift
a soportar todo este tema. Y ahí es donde yo les estaba comentando anteriormente cómo nosotros ya empezamos a implementar a nivel de OpenShift y de las herramientas que ofrece Red Hat de IBM dicha data. Y si ustedes también lo pueden verificar en la parte derecha, en la parte derecha de la presentación tenemos el tema de la modernización. ¿Por qué qué tiene que ver la modernización de pronto con esta escalera que tenemos que tener en cuenta? Pues la modernización es realmente modernizar esas aplicaciones con base a esta escalera para llegar a un objetivo final que es poder tener nuestro sistema actualizado y modernizado. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Anteriormente, cuando empezábamos a hacer un modelo de modernización de aplicaciones, era de manera secuencial. Entonces, primero en la infraestructura, primero empezar a aplicar políticas, buenas prácticas, y así de esa manera. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que una dependía de la otra y esto nos podía aumentar en los tiempos de implementación de estas soluciones. Ahora, con la inteligencia artificial y este modelo para implementar, realmente lo que hacemos es crear y esta palabra le va a sonar un poco extraña para las personas que no lo han escuchado, una omnipotencia, es decir, que yo tengo la capacidad de poder empezar en cualquier parte del proceso de mejoramiento o recopilación de mi data o de machine learning correspondiente de mi data en cualquier parte del proceso. ¿Esto que me va a permitir? Que varios equipos de mi empresa, junto con IBM y Red Hat, podamos empezar a implementar cuál sería la mejor solución y asimismo trabajar en paralelo para que los tiempos sean más cortos. Al ser este trabajo más individualizado, llegando a un mismo tema, a una misma meta, pues obviamente el trabajo va a ser mucho mejor porque cada célula o cada persona o cada herramienta que se puede ofrecer, que puede ofrecer IBM, va a estar solamente segmentada para la necesidad que se tiene puntualmente. Y eso es lo que podemos tener realmente de la escalera. Y aquí entonces empezamos a andar un poco la inteligencia artificial a nivel empresarial, cómo se ha comportado y cómo me afecta a mí a nivel empresarial. Entonces tenemos varios casos de uso. Realmente la inteligencia artificial, hoy en día se usan asistentes cognitivos que han aumentado pues realmente y exponencialmente todos los procesos que se tienen. Puntualmente tenemos, por ejemplo, el tema de los call centers. Con el tema de la pandemia y demás, se ha venido presentando que el aumento de los call centers o de la data que maneja, por ejemplo, un call center, ha crecido muchísimo. ¿Y qué fue lo que pasó? En el momento que pasó esto, porque como ahora ya todo es virtualizado, ya nadie se está desplazando por lo mismo, precisamente incluso como estamos hoy, haciendo una conferencia a nivel virtual, ¿qué obligó a las grandes empresas a empezar a aumentar sus recursos y empezar a aumentar puntualmente la disponibilidad de los datos que se tienen? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a implementar dichas herramientas puntualmente sobre las empresas. Por ejemplo, el tema de IT Automation, todo el tema de automatización de procesos que se está llevando a cabo puntualmente en las empresas, es un tema que también empezamos a ahondar y que la inteligencia artificial ya está tomando ese tema para poder empezar a implementar las mejores prácticas para esto. Lo mismo también tenemos con el análisis de fraude e investigaciones puntualmente sobre las empresas, que con estas necesidades que se están presentando, con las herramientas que ofrece IBM y en este caso puntualmente la herramienta que ofrece Watson, que es un pilar dentro de Cloud for Data, el cual me va a permitir poder administrar dichas herramientas para poder mejorar lo demás. Y aquí yo
Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestros clientes. Los tres pilares que necesitamos puntualmente para esto es cómo yo atiendo mejor a mis clientes, saber o conocer cómo yo puedo atender mejor a mis clientes me va a permitir, obviamente, que el cliente siga conmigo, que adquieran más servicios y asimismo, pues obviamente ofrecerle un mejor servicio al cliente y que este cliente me pueda referenciar frente a otros clientes, lo que me va a traer pues un aumento de ingresos a nivel empresarial. Asimismo, con la implementación de estas tecnologías a nivel de inteligencia artificial, reduzco los riesgos correspondientes porque ya es un robot o una inteligencia artificial quien va a estar detrás que me va a garantizar que obviamente el servicio siempre esté 24/7. Y esto me va a permitir a gran escala pues disminuir los costos porque al disminuir, digamos, ese personal o mejorar la fiabilidad de mis datos, pues me va a disminuir los costos correspondientes. Bien, y aquí empezamos entonces a entrar un poco en el tema de por qué Cloudflare for Data y no otras herramientas. Entonces, realmente Cloudflare for Data es una plataforma que es independiente de la nube, se puede implementar en cualquier lugar, ya sea una nube privada, una nube pública, de manera local, como veníamos hablando. Y a nivel de infraestructura, pues se pueden implementar en diferentes infraestructuras como Linux, IBM Power, Linux System, se puede implementar con OpenStack, VMware, y en la nube, pues los proveedores que nosotros actualmente conocemos, AWS, Azure, Google e IBM Cloud. También se puede implementar como una nube híbrida o ya también se puede implementar lo que es Cloudflare for Data as a Service, que es realmente ya como un servicio más puntualmente para lo que se necesita. Bien. Esto me permite que Cloudflare for Data también me ofrezca realmente lo que son las capacidades profundas preintegradas en la gestión de datos híbridos, bucles de datos, gobernanza e integración unificada y ciencia de datos e inteligencia artificial. Y aquí empezamos a entrarnos un poco en los temas de lo que tiene que ver con los datos híbridos, porque ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros tenemos datos de muchas fuentes que nosotros unimos y no sabemos qué hacer a veces con esa data. Las herramientas de IBM y propiamente Cloudflare for Data tiene bastantes herramientas que me permiten organizar esos datos para que mi concepto de la data que yo tengo sea un poco más clara y así yo sepa cómo poderlo usar. Y pues tenemos el tema de la gobernanza e integración unificada que me permite, pues obviamente, como su palabra lo dice, la administración correspondiente. Asimismo, pues Cloudflare for Data, una de las características que también ofrece la tecnología de virtualización de datos para acceder, gobernar y analizar los datos donde se quiera, sin el riesgo y el costo de moverlos, porque esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Los datos nosotros no podemos pues moverlos a cada rato porque pues, la idea es darle la disponibilidad a los clientes puntualmente. Entonces tenemos, digamos, estos datos o estos beneficios que me ofrece la herramienta. Bien, y aquí a nivel de Cloudflare for Data, entendemos ya puntualmente que es una plataforma robusta de un extremo a otro para todas las necesidades analíticas y datos dentro de la empresa puntualmente. Cloudflare for Data puede permitir que su organización puntualmente acceda a todas las fuentes de datos empresariales en las instalaciones y en la nube que se tengan puntualmente a nivel de infraestructura. El tiempo que aplica y las capacidades que ofrece a nivel de gestión, gobernanza y análisis de datos, pues me permite que yo pueda tener un entorno de administración mucho más fiable y muchísimo mejor. A nivel de capacidades, análisis y gobernanza de datos, pues al tener los datos solamente centrados en funciones y adaptación y adaptadas a todo el tema de científico de datos, me permite
que estos datos puedan ser implementados o puedan ser gobernados por lo que son analistas comerciales, ingenieros de datos, administradores de datos y desarrolladores de aplicaciones también. Asimismo, pues también me permite fomentar la colaboración y la comunicación, pues quitando lo que comúnmente conocemos que son estas barreras dentro de la empresa y acelerar la transformación digital puntualmente. También ayuda a promover lo que es la cultura basada en datos para su organización, establece la base de la inteligencia artificial, lo que me va a permitir a un futuro hacer esas integraciones con otras tecnologías que ya yo pueda tener o quiera acceder para poder utilizarlo como base el Cloud for Data. Y asimismo, pues, Cloud for Data proporciona el concepto de automatización y aceleración puntualmente para lograr rápidamente el éxito de los proyectos, lo cual me va a permitir llevar a cabo lo que hablamos, reducir los costos en toda la organización, acelerar la innovación, que es una parte importante que tenemos que tener en cuenta, y generar pues iniciativas que generan mayores ingresos a nuestra empresa. Bien, entonces aquí empezamos a ver y a conocer IBM Cloud for Data puntualmente a nivel de microservicios. Entonces, estos dispositivos están basados en tecnologías abiertas como OpenShift y todo el tema de lo que tiene que ver con contenedores puntualmente. Estos microservicios o IBM Cloud for Data, su diseño está en ofrecer servicios integrados por equipos funcionales, como por ejemplo equipos de analítica y demás. ¿Qué me permite IBM Cloud for Data a nivel de microservicios? Pues agilidad, eficiencia y mejores costos y demás. Realmente Cloud for Data lo que pretende es agregar una serie de servicios que se tienen puntualmente para que se tengan en cuenta a nivel de la capa de tecnología de poder implementar los datos que yo tengo puntualmente. Bien, para este tema podemos, como lo vemos en la presentación, entonces tenemos el tema de los microservicios, en donde realmente pues una arquitectura a nivel de microservicios pues, me va a permitir una mejor fiabilidad de los servicios que yo estoy ofreciendo y una alta disponibilidad. Puedo contener, obviamente, todas las cargas de trabajo contenerizadas y mejorar la flexibilidad y la orquestación de las mismas. Asimismo, puedo obtener una nube provisionada de manera adecuada para que yo obviamente tenga acceso siempre en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Tenemos como base a nivel de Cloud for Data lo que son Kubernetes, Docker, Cloud Foundry, Helm, que son tecnologías que ya se han implementado en otras herramientas y obviamente que el soporte pues me lo va a ir garantizando puntualmente. Bien, entonces aquí entramos con la familia Cloud Path for Data, o bueno, la familia Cloud Path, en donde tenemos Cloud Path for Application, Cloud Path for Data, Cloud Path for Integration, Cloud Path for Automation, y todo el tema de Cloud Path for Multi-Cloud Management. Entonces, aquí yo les doy a conocer puntualmente lo que es las herramientas de lo que compone Cloud Path. Actualmente pues estamos adentrándonos en lo que es Cloud Path for Data, en donde algo que podemos verificar en las herramientas que estamos visualizando es que, si ustedes lo ven en la parte de abajo, OpenShift siempre está presente. Y OpenShift siempre está presente porque a nivel de microservicios es el concepto líder de manejo de estos microservicios y demás. Los microservicios tienen también la posibilidad de desplegarse en cualquier nube o en cualquier appliance que podamos
tener puntualmente. Bien, entonces aquí empezamos a adentrarnos un poco cómo se compone Cloud for Data y cómo podemos obtener los beneficios puntuales. Entonces, los servicios necesarios para un proyecto de analítica, pues realmente son los que encontramos en la presentación. Como ustedes pueden ver, en cada fase de ya implementando lo que es Cloud for Data, tenemos la parte de colección de la data, la organización y a nivel del análisis. Dentro de la parte de recolección de datos, tenemos herramientas con las cuales viene Cloud for Data para poderlas utilizar. Entonces tenemos el tema de Data Virtualization, Data Warehousing, IoT Streaming Data, Open Source DBS y Distributed Processing. Todo esto se encuentra dentro de Cloud for Data y lo podemos encontrar en lo que conocemos comúnmente como DB2 Family. A nivel de organización de la data, en donde podemos encontrar el Discovery and Search, Data Transformation, Data Cataloging, Business Glossary y Policy Rules and Privacy. Todo esto lo podemos encontrar a nivel de Cloud for Data y esto nos lo suministra lo que es el InfoSphere. Y a nivel de análisis de datos, pues encontramos todo el tema de la familia Watson, en donde podemos encontrar lo que es el AI Machine Learning, el AI Model Build and Deploy, el AI Model Management, el Dashboard and Reporting y el Analytical Visualization. Esas herramientas las podemos encontrar en la familia Watson y con unos analytics. Cuando nosotros ejecutamos estas herramientas para realizar la recolección de los datos puntualmente, lo que nosotros realmente es más que tener, no es, pues puntualmente no es, por ejemplo, en el tema de Data Virtualization, no es mover los datos a un hub central donde yo los tenga ahí y simplemente pueda utilizarlos o mirarlos y demás, sino asimismo es realmente lo que hace la herramienta es conectarlos a través de un concepto como el Data Hub, donde tenemos el Data Hub como una serie de conexiones de diferentes datos donde yo pueda puntualmente administrarlos y usarlos. Y basados en estas herramientas de la inteligencia artificial que está basada en Cloud for Data, pues encontramos los servicios puntuales que también los podemos encontrar dentro de la familia de Cloud for Data, que son los servicios comunes que tenemos como el login, el monitoreo, todo el tema de métricas, el almacenamiento persistente, Kubernetes, a nivel de seguridad, pues toda la implementación correspondiente, la identidad y el acceso y demás, todo basado en roles y demás, y pues todo lo que tiene que ver con el registro a nivel de imágenes de Docker y demás. Como también lo podemos ver, todo esto se puede implementar en cualquier nube o a nivel de on-premise. Entonces tenemos on-premise, IBM Cloud, la nube de Azure, la nube puntualmente de Google, AWS y OpenStack, puntualmente lo que se ofrece. Cuando nosotros tenemos claro este tema, ya podemos empezar a ahondar cómo podemos implementar dichas herramientas a nivel de Cloud for Data para poderlas colocar. Bien, y entonces aquí empezamos a entrar lo que es el tema de DataOps y puntualmente lo que es como el DevOps de la data puntualmente, donde podemos encontrar las siguientes características. Dentro de DataOps encontramos lo del tema del deploy, operate, cómo monitoreamos y construimos esa información a nivel de datos y cómo obviamente esos datos siempre son recíprocos y vuelven obviamente a su proceso inicial. Y aquí encontramos de esta manera las siguientes especificaciones puntualmente. Cuando nosotros tenemos varios datos puntualmente sobre Cloud for Data o cuando tenemos nuestros datos internamente,
Sabemos y entendemos de que todo es un proceso en donde vuelve y se repite puntualmente en cada uno de ellos. Y esto lo encontramos puntualmente en que DataOps es un método que se aplica puntualmente hacia los datos, en donde realmente lo que yo hago es desde el CAP, desde la recolección del dato hasta finalizar, que es la obtención de los datos, la administración y la organización, yo puedo implementar diferentes herramientas como lo que estábamos hablando puntualmente de Machine Learning, y que esto me permita poder extender estos servicios correspondientes y demás a nivel de datos. ¿Esto que me va a permitir? Al yo implementar estas metodologías que se tienen a nivel de DataOps dentro de mis datos, yo lo que voy a hacer es realmente implementar las mejores prácticas a nivel de todo el modelo de datos dentro de mi empresa, siempre obviamente partiendo desde el business requirement, que es obviamente la necesidad del negocio que se tiene, y obviamente entregando como punto final el business value, en donde yo simplemente les doy el valor agregado a los datos que yo estoy obteniendo. Bien, ya teniendo eso como base, nosotros puntualmente a nivel de implementación de los datos con Cloudflare for Data, me va a permitir poder implementar esto. A futuro, me parecería muy bueno que podamos, si a ustedes les parece bien, empezar a mostrarles en otra sesión cómo funciona Cloudflare for Data, hacer una integración con una herramienta o con unos datos que ustedes de pronto nos puedan compartir, cómo se hace la organización, el descubrimiento, la organización de los datos y cómo yo puedo empezar a implementar puntualmente dicha información, que me parece bastante importante. Y dentro de los servicios que tenemos puntualmente en Cloudflare for Data, dentro de esta gran familia, pues tenemos el Cognos Analytics, que me va a permitir analizar dicha información, el Decision Optimization, el cual es una herramienta que me va a permitir tomar decisiones referente a estadísticas o comportamientos de los datos que él va aprendiendo conjuntamente para poderlo implementar en puntos, de pronto en otras decisiones que ya ha tomado anteriormente. El DB2, que es todo el tema de bases de datos y demás, el Financial Crimes, que es toda la parte a nivel financiero, puntualmente cómo yo puedo mitigar los riesgos que yo tengo a nivel de los datos financieros que de pronto tenga a nivel de mi empresa. El Infosphere Information Server, donde yo puedo implementar también lo que es la administración de la información que yo tengo. El Infosphere Data Stage, que me permite la administración de todos los datos. Master Data Management. El Planning Analytics, que lo que me va a permitir es crear e implementar toda esa analítica correspondiente frente a los datos a futuro para que se me haga el comportamiento que yo quiero. El Watson Studio Premium, que ya como conocemos tenemos toda la familia de Watson. Está también el Watson Assistant y Watson Discovery. Y pues tenemos dos ediciones puntualmente, el Standard Edition, el Enterprise Edition y el Cloudflare for Data como servicio que también lo podemos implementar.